Ahora sí vamos a iniciar. Nuevamente me presento. Mi nombre es Karen Balbuena, soy la nutricionista que les va a compartir el día de hoy un poquito sobre el mundo del azúcar y el impacto que tiene este ingrediente tan famoso en nuestra salud. Para que podamos desarrollar adecuadamente la charla, la idea es que todos apaguen el micrófono para que no haya mucha interrupción de sonido. Y únicamente activamos el micrófono ya cuando vayamos a participar. La idea es que esto sea muy interactivo. Entonces, por favor, ayúdenme todos apagando su micrófono para poder dar inicio a la reunión. Quiero que por favor me cuenten qué se les viene a la cabeza cuando yo les digo azúcar. Si yo les digo, bueno, vamos a hablar del azúcar, ¿ustedes qué es lo primero que piensan? Dulce. Dulce, listo. ¿Qué más? Consumimos azúcar. Automáticamente diabetes. Diabetes, ok. Energía. Energía, ajá. Listo. Entonces, dulces, diabetes, energía, Grasa. grasa. Listo. Calorías. Listo, muy bien. Entonces, otra vez, por favor, hay alguien que tiene el micrófono encendido y no sé quién es. Creo que ya. Listo, entonces. La idea de... bueno, quiero de antemano también pedirles disculpas porque en el lugar en donde estoy pasan muchos aviones, entonces tal vez constantemente van a escuchar el avión pasando. Entonces, la idea o el objetivo que tengo o que tenemos con esta charla es que podamos entender un poquito más qué es el azúcar y lo que se relaciona con ese término, porque nosotros de pronto en las reuniones, en las consultas con el médico, en las consultas con nutrición o en la cotidianidad siempre andamos escuchando ese término, pero hay cosas que están sueltas que necesitamos llegar a entender mucho más para poder tomar mejores decisiones en cuanto al consumo de ciertos alimentos y también cómo dejar o apartar ciertos otros alimentos que podrían llegar a tener un impacto en nuestra salud. Listo, entonces voy a compartirles la presentación. Espérenme un segundo. Y arrancamos con la presentación. Listo. ¿Ahí están viendo todos la presentación? Sí, señora. Sí, señora. Muy bien. Entonces, vamos a iniciar. ¿Qué temas quiero abarcar durante esta sesión? La idea es que tengamos claros términos básicos como qué es el azúcar, las funciones y las características que tiene el azúcar, de dónde se obtiene el azúcar, qué es un azúcar simple, algunas estadísticas muy interesantes que nos van a ayudar a conocer un poquito más sobre el consumo de este producto a nivel de la población colombiana, el impacto que tiene el azúcar en la salud, cómo puedo calcular más o menos cuánta azúcar debería comer, qué sustitutos existen para reemplazar el azúcar. Vamos a hacer un ejercicio de concientización y vamos a tener algunas conclusiones al final. Como les decía al principio, la idea es que interactuemos para que todos pues estén bien atentos a lo que vamos a hacer. Entonces, pues, iniciando, aquí está. ¿Qué es el azúcar? Entonces, ustedes me mencionaban que cuando yo les digo la palabra azúcar, piensan en dulce, piensan en energía, piensan en diabetes, piensan en grasa. Cuando yo les diga azúcar, básicamente vamos a hablar o yo me voy a referir al azúcar que se le pone no sé, al café, al jugo, al azúcar convencional. ¿Listo? Entonces, siempre que yo hable azúcar, es ese al que yo me estoy refiriendo. Entonces, ¿qué es ese azúcar? Ese azúcar, en primer lugar, es un carbohidrato. ¿Qué es un carbohidrato? Finalmente, un carbohidrato es un macronutriente, es un nutriente que se necesita en cierta cantidad. Y el azúcar es o hace parte de esos carbohidratos.
Ese azúcar está compuesto por dos moléculas que se llama uno glucosa y el otro fructosa. Entonces, el azúcar es un carbohidrato que está compuesto por dos moléculas, una glucosa y una fructosa. Estos términos son importantes porque nos ayudan a entender, por ejemplo, que en la fruta hay fructosa, ese es el azúcar de la fruta. Y la glucosa no solo está presente en el azúcar, sino que está presente, por ejemplo, en la panela, por ejemplo, en la miel y en otros productos. El azúcar también es pues una sustancia química que da el sabor dulce a las preparaciones. Nosotros desde que nacemos tenemos como ese gusto por el azúcar o por la sensación dulce de los alimentos. Entonces, por ejemplo, un bebé, pues cuando la mamá amamanta al bebé, dentro de esa leche hay glucosa, o sea, hay azúcar porque es un carbohidrato, un nutriente que el bebé necesita. No se siente tan dulce como cuando uno se come algún otro producto porque cada alimento tiene una cantidad específica de estos componentes. Pero finalmente nosotros desde pequeños tenemos ese contacto con esa molécula dulce y, por ejemplo, los niños, cuando ustedes le dan un azúcar y empiezan a darle mucho azúcar, después es muy difícil que él no reciba algo que tenga ese sabor dulce, porque tenemos naturalmente esa sensación de querer comer dulce. Se perdió la presentación. Listo, ahí ya. Entonces, nuevamente, por favor, ayúdenme apagando sus micrófonos y desactivando la cámara, porfa, para que no se presenten estos inconvenientes. ¿Listo? Bueno, entonces les estaba contando que cuando los niños prueban los sabores dulces, cuando ellos van creciendo es mucho más difícil que no quieran comer dulce. Entonces, por ejemplo, una de las problemáticas frecuentes en una consulta en nutrición es que el niño no quiere comer no quiere comer vegetales. ¿Por qué? Porque el niño prefiere las cosas dulces. Por eso la idea es que alejemos lo que más se pueda esa introducción del dulce en la alimentación para que no se generen ese tipo de situaciones, porque nosotros naturalmente pues por ese sabor y todo lo que genera el azúcar en el cuerpo, que más adelante lo vamos a ver, tendemos a querer comer más de ese tipo de productos azucarados y tendemos a rechazar un poco los alimentos que no tienen ese tipo de sabores. Y también el azúcar, como lo mencionaron al principio que les pregunté, es la principal fuente de energía del cuerpo. La idea es que no nos quedemos solo con que como es la principal fuente de energía del cuerpo, entonces voy a comer mucho azúcar. No, es una de las principales fuentes de energía, sí, pero como vamos a ver más adelante, el azúcar no solamente está, más bien la glucosa o el carbohidrato no está solamente en el azúcar como ingrediente, sino en otro tipo de productos. Entonces, poco a poco vamos a ir entendiendo este concepto. Entonces, ¿qué es el azúcar? Es un carbohidrato formado por glucosa y fructosa, es una sustancia que da sabor dulce a los alimentos y es una fuente de energía. Listo. Entonces, funciones y características del azúcar.
Entonces, como lo mencionamos en su definición, al ser un carbohidrato, su principal función es dar energía para los órganos del cuerpo. Por ejemplo, el cerebro se lleva más o menos el 20% de las calorías que consumimos para funcionar y principalmente utiliza la glucosa como tal para generar energía y hacer todos sus procesos. Entonces, el azúcar, al contener esa glucosa, es una fuente de energía y su función principal es esa. Aquí en las características nutricionales encontramos que, por ejemplo, en 100 gramos de azúcar, como les mencionaba, el azúcar simple que le ponemos, por ejemplo, al café, hay 389 calorías, que eso es una gran cantidad de calorías, y en ese alimento, en ese azúcar blanca o morena, no vamos a encontrar grasas, ni vitaminas, ni minerales, absolutamente nada más, solamente calorías. Entonces, por eso su principal función va a ser proporcionar energía al cuerpo y pues por su composición química dar ese sabor dulce del que estábamos hablando. Cuando un alimento solamente aporta calorías y no aporta ningún otro nutriente, a eso se le llaman calorías vacías, es decir, que solamente te va a aportar energía y no te va a aportar nada más. Para que un alimento sea verdaderamente rico y nutricionalmente favorable para la salud, lo ideal es que te aporte calorías y otro tipo de nutrientes. Entonces, por eso, el azúcar, por ejemplo, que es un ingrediente o un alimento que solo aporta calorías, es un alimento con calorías vacías. Cuando lleguen a escuchar ese concepto, ya lo vamos a entender mucho mejor. Ahora vamos a entender de dónde proviene el azúcar. Entonces, básicamente, como el azúcar es un compuesto, un carbohidrato compuesto de glucosa y fructosa, se encuentra naturalmente o se extrae naturalmente o de productos como la caña de azúcar y la remolacha azucarera. Digamos que el más común es la caña de azúcar. La remolacha azucarera no es tan común o no la conocemos con tanta frecuencia. Y un dato curioso es que también de la caña de azúcar se extrae la panela. Entonces, vamos a entender que no solamente cuando hablamos de dejar el azúcar, por ejemplo, que en alguna consulta nutricional nos digan, bueno, usted consume azúcar, entonces dicen, no, yo ya dejé totalmente el azúcar, pero agrego panela, con esa concepción o con esa idea en la cabeza de que es mejor la panela que el azúcar. Pero entonces resulta que como también viene de la caña, la composición nutricional es muy similar. Entonces quiero que eso también lo tengan muy presente. Básicamente estas son las dos fuentes principales del azúcar como tal. Bueno, respecto a este tema, digamos que la diferencia entre azúcar blanca, azúcar morena, básicamente es que el azúcar blanca lleva un proceso adicional de refinamiento. Como la caña de azúcar naturalmente, como lo pueden ver aquí en la imagen, el azúcar sale de ese color morenito. Entonces, digamos que el azúcar morena, a veces se dice, es mejor el azúcar morena porque es menos refinada, y es cierto, pues tiene un proceso menos de refinamiento. Y por ende, el grano, cuando ustedes comparan el azúcar morena con el azúcar blanca, el grano de azúcar morena es mucho más grueso, precisamente porque no tuvo ese proceso adicional. Sin embargo, hay ocasiones en las que ese azúcar moreno no es, digamos que tan natural como uno esperaría, porque en muchas ocasiones lo que hacen es teñirlo, o sea, ponerle químicos para que se vea de ese color, pero finalmente no es que sea naturalmente de ese color. Entonces, ahí pues debemos tener cuidado y el revisar las etiquetas nutricionales y ver los ingredientes del alimento es fundamental para poder identificar si verdaderamente solamente es azúcar o si de pronto tiene algún químico adicional. Los parlantes para poder escuchar mejor ahí, ya que yo no sabía dónde era. Ahí yo la escucho y si no me dicen algo, yo digo, yo la escuché. Ok, ahí me están escuchando. Sí, señora. Sí, señor. Sí, es que no Estoy escuchaba. claro. Sí, señora. Sí, señora, muy clarito. Listo, muy bien. Ahora vamos a pasar a este concepto que es súper importante. ¿Qué es un azúcar simple?
Cuénteme, por favor, si yo les pregunto, les digo, vamos a alzar la manito para participar. Espérenme un segundo, detengo la presentación y vamos a interactuar aquí un ratico. Van a alzar la manito para participar y me van a contestar. Si yo les pregunto qué es un azúcar simple o si les digo azúcar simple, ¿ustedes qué piensan? Creo que debe ser Que sea baja de Listo, la señora Alba Romero. Bueno, yo creo que no. azúcar simple debería ser pues como un azúcar que esté aportando el mínimo de calorías, creería yo. Ok, un azúcar que aporta el mínimo de calorías. Sí, que no sea como tan dañino para el cuerpo. Listo, muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más que me diga que entiende si yo le digo un azúcar simple, qué es? Diabético, por ejemplo, la Esplenda. El azúcar simple que se... La que mandan para endulzar a los diabéticos. Ok, la que venden para que endulcen los diabéticos, listo. doctora. Yo creo que sería un azúcar que no ha sido procesada. Un azúcar simple que no ha sido procesada, entiendo yo. Ok, Un azúcar de una planta que no tiene mucho sabor. listo. Entonces, un azúcar que no ha sido procesada, un azúcar de una planta que no tiene mucho sabor. Sí, la Listo. stevia que endulza, pero no produce, pues, no afecta la salud ni a los diabéticos. Ok, Yo pienso, doctora, que debe ser de la fruta, el dulce de la fruta. ok, la señora Aida piensa que es el azúcar de la fruta, el azúcar simple. No, el azúcar debe ser el más dañoso, o sea, el normal. Coger una libra de azúcar y ese es el azúcar simple. Ok, El más dañoso. listo. O la misma de la caña de azúcar, que todavía no ha sido procesada. Ok, listo. La señora Cristal, ¿qué dice que es una azúcar? La miel de agave. O Señora, la miel normal, la miel normal. de Listo. abeja o la miel de agave. Ok, listo. ¿Alguien más quiere participar? Listo, perfecto. Sí, señora Constanza. El azúcar simple es la que proviene de los lácteos, como de la lactosa, digamos. ¿Qué es eso? No sé. De lo que Ok. componen los lácteos. Eso creo que es el azúcar simple. Listo, muchas gracias. ¿Y la señora Diana Hoyos? Señora Diana, ¿nos quiere participar algo? Ven. Es que estoy en una reunión de su trato. Sí, ¿cómo te fue? Cuidado. Entonces la señora Liliana María Perilla. Buenas tardes, doctora, y buenas tardes para todos. Yo diría que el azúcar simple está en las frutas. Sí, señora. Muy bien. Listo. ¿Alguien más quiere participar? No, se me va a morir el teléfono. Rosa Montenegro. Buenas tardes, ¿cómo está? Pues yo diría que de todas maneras en la fruta también obtenemos bastante azúcar. Hay frutas demasiado dulces. Entonces, uno no halla qué fruta es la que tiene menos dulce y cuál es la más dulce, pero uno viéndolo bien, la nutricionista le quita muchas frutas a uno, le coloca otras y resulta que esas son más dulces que la que le quitaron a uno.
Ok. Entonces uno ya no se halla. Listo. Bueno, muchas gracias por participar. Esa es la idea, que los puedo, pues que yo los pueda escuchar, porque eso también me da mi idea de cómo más podemos pues direccionar aquí este tema. Entonces, básicamente el azúcar simple es aquel que se absorbe fácilmente en el intestino. ¿Listo? Entonces, mientras más sencilla sea la molécula que compone el alimento, mucho más fácil se va a absorber en el intestino. Por ejemplo, aquí hay algunos ejemplos. El azúcar de mesa. Como lo mencionaron en alguna de las intervenciones, precisamente ese azúcar natural que se obtiene de la caña o de la remolacha azucarera es un azúcar que se absorbe muy rápido en el intestino y por ende es un azúcar simple. Pero no solo ese azúcar, sino que también lo que estaba mencionando. En la fruta encontramos un tipo de carbohidrato simple que vendría siendo la fructosa. Entonces, esa fructosa también se absorbe rápido en el intestino. Los vegetales también tienen un aporte de glucosa. Entonces, ese azúcar, ese carbohidrato que está contenido en la verdura también es un carbohidrato simple. El que está en la miel y la panela, como lo decían también en la intervención, por ejemplo, en la leche y sus derivados, el carbohidrato que se encuentra es la galactosa, así se llama, por decirlo de alguna manera, el azúcar de la leche. Y es un azúcar que se absorbe fácilmente en el intestino. Los azúcares simples también están en los dulces y los postres, en las bebidas deportivas, en la cerveza incluso. Entonces, ¿cómo lo podemos identificar? Digamos que el azúcar está en todo lado. En todo lado que uno vea un producto, bien sea en su estado natural o bien sea en su estado procesado, va a tener algún componente de este tipo, o sea, de azúcar en alguna presentación o en alguna forma. Entonces, bien sea un producto a base de fruta, pues va a tener la fructosa. Si es un producto con adición de azúcar, pues va a tener la glucosa del azúcar. Si es un producto que tiene miel para ser endulzado, pues va a tener glucosa también. Por ejemplo, la cerveza, como es a base de la cebada, no es que a la cerveza le pongan azúcar, pero el carbohidrato que se utiliza para hacer la cerveza contiene en sus moléculas más pequeñitas la glucosa, que es el carbohidrato del que estamos hablando. Entonces, básicamente, el azúcar está presente en todo. ¿Qué es lo importante? Lo más importante es que sepamos, como les decía al principio, que hay alimentos que solo les van a aportar azúcar y solo les van a aportar calorías y no les va a aportar ningún otro nutriente. Entonces, ese tipo de alimentos con esas características no son los más favorables. En cambio, hay otros productos, por ejemplo, si hablamos de la fruta. La fruta tiene su fructosa, que es su azúcar natural, pero también tiene muy buen aporte de vitaminas, tiene muy buen aporte de minerales y tiene un muy buen aporte de fibra. ¿Listo? La fibra es un componente súper importante en la alimentación porque la fibra va a permitir que ese azúcar que contiene la fruta no se absorba tan rápidamente en el intestino. Pues ya llegando al intestino, esa fibra que no se absorbe ayuda a que el intestino no absorba tan rápido ese azúcar y por ende el azúcar no va a llegar tan rápido a la sangre y no vamos a hacer picos tan grandes de azúcar cuando comemos un alimento como la fruta. Y he ahí la diferencia entre comernos una fruta entera y tomarnos un jugo de fruta. Cuando hacemos el jugo de fruta, aunque no le ponemos azúcar añadida, pues ya sabemos que la fruta tiene su propio azúcar y cuando lo ponemos en un jugo, lo que hacemos es retirarle la fibra. Entonces, por eso nosotros siempre recomendamos comernos la fruta entera en lugar de tomarnos el jugo de fruta. Y así funciona pues en general con el otro tipo. Por ejemplo, si hablamos de la leche, claro, la leche tiene su galactosa, que es su azúcar natural, pero también tiene calcio, también tiene hierro, también tiene proteína. Entonces ahí ya no estamos encontrando solo azúcar, calorías, sino que estamos encontrando otro tipo de nutrientes que hacen que este tipo de alimentos no sean alimentos que uno excluya solamente porque tienen azúcar pues de manera natural. ¿Listo? Ahora,
Listo. Aquí están preguntando en el chat si el pan hace que se suba el azúcar. Listo, entonces el pan es un producto que tiene muchos ingredientes. Entonces el pan tiene harina, la harina es un carbohidrato. El carbohidrato que tiene la harina, finalmente en su composición grande se llama almidón y en su composición chiquitica tiene glucosa. Entonces, ahí en esa harina hay carbohidrato, por ende hay un componente que va a hacer que el azúcar se suba en la sangre. Adicional a esa harina, tiene azúcar, ¿no? Porque para hacer el pan se necesita azúcar. Entonces, finalmente, el pan sí nos va a subir el azúcar en la sangre cuando nos lo comemos por sus características. Digamos que él es un alimento que no solamente va a aportar azúcar, va a aportar carbohidratos, también tiene cierto aporte de algunos minerales, tiene aporte de grasa y pues ahí también depende de cómo, qué tipo de grasa se prepare el pan, pero usualmente un pan lo preparan con manteca o mantequilla. Entonces, no es un alimento que aporte solo calorías vacías, pero sí es un alimento que nos va a subir significativamente el azúcar en la sangre. De hecho, cuando uno compara ese pico de azúcar que hace una persona cuando se come, no sé, un cuadrito de azúcar y cuando se come un pan blanco convencional, los valores son muy similares, o sea, ese pico de azúcar es muy similar en los dos momentos de consumo. Entonces, por eso, también dentro de las recomendaciones, insistentemente nosotros les decimos eviten el pan, porque parte de sus características nutricionales es ese contenido de azúcar y esa característica que hace que el azúcar se incremente y que hagamos picos de azúcar importantes que pues pueden generar una afectación en nuestra salud. ¿Listo? Bueno, aquí encontramos unas estadísticas de consumo de azúcar en la población colombiana. Esta referencia la traje de la ENSIN. Les cuento un poquitico qué es la ENSIN. La ENSIN es la Encuesta Nacional de la Situación Nutricional del país. La ENSIN es un documento que lo que busca es reunir características de la alimentación de la población colombiana. Entonces el ICBF se encarga de hacer pues todo un proyecto en donde se reúne un grupo de personas de diferentes lugares del país. No se hace solo a nivel Bogotá, por ejemplo, sino que se hace a nivel nacional y se le hace preguntas a las personas sobre el consumo de cierto tipo de alimentos y cierto grupo de alimentos. Y a partir de ese resultado vamos a encontrar esa situación alimentaria y nutricional a nivel Colombia y podemos a partir de esos resultados empezar a tener acciones frente a lo que encontremos en el consumo de alimentos, en el sobrepeso, el exceso de peso, la obesidad o la malnutrición que se encuentra. La ENSIN es un documento que se empezó a elaborar a partir del 2005 y lo ideal es hacerlo cada 5 años. Entonces tenemos ENSIN 2005, ENSIN 2010, ENSIN 2015, que es la más reciente. O sea, estamos atrasaditos, pero pues como es la más reciente, de ahí vamos a sacar algunos datos interesantes. Permítame un segundo. Espérenme, es que me dicen que me escuchan muy bajito. ¿Me están No, se escucha escuchando muy perfecto. bajito? No, No, perfecto. se escucho bajito. Me bajó el volumen, no Sí, entiendo por señora, qué. se escucha muy bajitico. Sí, señora, se le escucha muy bajito. Caramba. Acá escucho perfecto. Ok. Bueno, voy a tratar de Yo le hablar un estoy poquito más escuchando duro. muy También escucho perfecto. No, yo Listo. escucho bajito. No, se escucha perfecto. Yo creo que es que no le suben bien el volumen al celular. Que le suban el volumen al teléfono. Escucho Sí, perfecto. ok. No escucho, Perfecto, escucho sí, muy señor. bajito. Listo. Póngale una Escucho escalera. perfecto todo lo que la doctora está No, informando. doctora, yo no le escucho muy bajito. Bueno, listo. Entonces vamos a continuar. Como les mencionaba, pues la ENSIN, de donde saqué la información es de la última que tenemos, que es la del 2015.
y dice que en la población colombiana de 18 a 64 años, la prevalencia de consumo de azúcar, panela o miel es del 93.4%. Esto quiere decir que digamos que el 100% de las personas que se encuestaron de este grupo de edad, casi que en su totalidad, consumen algo de azúcar, algo de panela y algo de miel. Como ya lo vimos, pues es difícil que no haya este tipo de componentes en los alimentos que cotidianamente consumimos. Pero específicamente la pregunta es si ponemos azúcar, si ponemos miel o si ponemos panela. Entonces, en nuestra cultura, nosotros colombianamente usamos mucho la panela. La panela para el frío, el agua de panelita con limón, para la gripa, la panelita caliente con queso para la noche, para la cena. Entonces, es muy común el consumo de estos alimentos en la población colombiana adulta. Dice que el consumo de golosinas y dulces es del 54,1%. Es decir, más de la mitad de la población encuestada consume algo de golosinas y algo de dulces. Quiero contarles que las golosinas y los dulces casi nunca tienen un aporte nutricional adicional al azúcar. Casi siempre lo que aportan es azúcar y puros colorantes, puros aditivos. Entonces, pues son alimentos que tienen calorías vacías, pero son alimentos muy apetecidos. No, que después del almuercito me como mi coffee de light, después del almuercito me tomo mi tinto con algún dulce. Este tipo de prácticas son muy comunes en nuestra población y aquí vemos que más del 50% de la población consume este tipo de productos. Ahora, el consumo de gaseosas, té y refrescos. Siempre tengan presente que todo lo que son bebidas industrializadas tienen un aporte significativo de azúcar. Pues actualmente como hay un auge en el tema de no consumir mucho azúcar y demás, pues ahora están sacando este tipo de productos con otro tipo de endulzantes, pero en general siempre lo que son gaseosas, tés en polvo, refrescos como el frutiño, como el seafood, ese tipo de jugos también de caja, tienen un alto contenido de azúcar. Entonces, también, no porque sea jugo, no porque les digan es jugo de naranja en caja, es saludable. No es saludable porque normalmente tiene químicos y tiene azúcar añadida y de fruta no tiene nada. De hecho, lo que tiene a veces son sabores artificiales a las frutas, pero no tiene ni siquiera la fruta como tal añadida. Y bueno, en la encina encontramos que el consumo de este tipo de bebidas gaseosas, tés y refrescos es del 71,6%, que también es un porcentaje bien alto. Ahora, digamos que entre hombres y mujeres, la diferencia es que a nosotras las damas nos gustan más las golosinas y los dulces. Entonces, nosotras somos felices con la gomita de osito, con el chocolatico, con el coffee de light. Incluso con, no sé, el ponquecito chiquito con el tinto, bueno, este tipo de golosinas. Y los hombres tienen una preferencia por lo que son las gaseosas, los tés y los refrescos. Entonces, estas estadísticas nos muestran que realmente en nuestra población colombiana, a pesar de que pues, los porcentajes y toda esta información es de un tiempo bastante atrás, lo que se ve actualmente igual en las consultas es algo muy similar. O sea, cuando yo le pregunto a mis pacientes, el consumo de alimentos, de este tipo de alimentos, es algo muy común. Y pues más adelante, ya casi llegamos a ese punto que es súper importante, vamos a ver cómo esto tiene impacto en la salud de la población. Hasta este momento, quiero abrir como una sesión de preguntas para que tengamos la posibilidad de pronto de ir resolviendo dudas. Por favor, levanten la mano, no vayan a participar sin antes levantar la mano para hacerlo ordenadamente. ¿Tienen alguna pregunta en este momento? Señora Alba. Bueno, sí, señora. Bueno, siempre nos han dicho que hay que comer la fruta, pues en sí la fruta como tal, la pepita.
Pero, por ejemplo, digamos, las frutas ácidas, como por ejemplo la mora o el lulo, acá lo que yo hago, aunque lo que se acostumbra a hacer, pues es el jugo, y es con agua hervida, pero entonces lo único que hacemos es colocarle como 2 goticas de stevia, pues porque es que o sea, es que son muy ácidas, entonces, por ejemplo, para darle a un niño, no sé, una tazadita de mora o la pulpa del maracuyá o del lulo, pues a ellos les queda como muy complicado. Uno lo puede hacer, por ejemplo, a mí me gusta mucho es comerme la manzana roja. A mí la verde casi no me gusta. Pero, por ejemplo, yo la manzana roja me la como es en el intermedio de entre el desayuno y el almuerzo. Y pues hay veces también le intercalo eso en las onces al niño. Le intercalo bien sea uvas o manzana o pera o banano. Entonces no sé si estoy haciendo bien como bien el tema de la dieta o si me hace falta algo. No consumo café, no me gusta. Si lo consumo, pero entonces es el café, no sé si sea tan bueno ese café que viene ya como instantáneo, que dice que ya viene con todo, que solo es servir el agua y colocarle una cucharadita de ese polvito del café y ya, no le agrego azúcar, pues para evitar tanto azúcar. No sé si estará bien también tomar así ese tipo de cafés. Listo. Entonces, bueno, con relación a las frutas que naturalmente son bien ácidas, como el lulo y el maracuyá, por lo general esas frutas no generan picos de azúcar tan altos, precisamente porque el contenido de la fructosa, que es el azúcar de esa fruta, no es tan alto. Está bien si preparamos el jugo de lulo con stevia, eso lo podemos hacer, porque normalmente pues lo que es lulo, lo que es maracuyá, no son frutas que uno consuma de manera así entera. Eso sí está bien. Digamos que esa práctica está bien. Como culturalmente estamos acostumbrados al jugo, entonces uno dice, bueno, de vez en cuando, de hecho es de vez en cuando, si ustedes pueden disminuir esa práctica y no hacer todos los días, todo el tiempo el jugo de fruta, sino variar el jugo con otro tipo de bebidas, estaría muchísimo mejor. Pero no está mal hacer el jugo, en este caso este tipo de jugos, con adición de stevia. Esa es una de las prácticas que se recomienda. Hay que tener presente, muy presente, que todo debe ser individualizado, porque la señora Alba tiene unas características, primero nutricionales y segundo patológicas, diferentes a otra persona. Entonces, dependiendo mucho de los diagnósticos de la persona, del estado nutricional de la persona, las recomendaciones van a variar. Pero si la pregunta en general es si podemos hacer el jugo de lulo que tiene poco azúcar y le podemos poner stevia, eso lo podemos hacer. Ahora, la manzana roja es una de las frutas con más contenido de fructosa. Vuelve y juega, dependiendo de la característica de la persona, uno le va a decir, bueno, cómase su fruta, su manzana roja o no, y también mientras más varíe el tipo de fruta que come, pues menos tiene que repetir. Entonces, también depende mucho de la variación del tipo de fruta que se consuma. Comerla en la media mañana está bien. Y respecto al café, digamos que ese sería un tema diferente a lo que estamos tratando aquí en esta charla, que es más sobre los azúcares simples. Pero básicamente, pues el tema del café, que es el 3 en 1, creo que es del que me está hablando, ahí debemos revisar la etiqueta nutricional. Ese normalmente no tiene adición de azúcar, entonces si es una alternativa para tomarse su bebida caliente, no está mal, lo podemos hacer también. ¿Listo? La señora María Elisa Bolívar. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Hágame un favor, doctora. Yo soy hipoglicémica. Sí. Trato al máximo de no consumir cosas con azúcar, pero es demasiado imposible porque, bueno, mi nutricionista me dice cada vez que le des ansiedad, porque a mí me dan ansiedades de un bocadillo, me dan, mire, ansiedad de cosas dulces. Entonces, bueno, yo consumo mucho la manzana verde, la papaya, el melón, pero no deja uno de sentir esa ansiedad.
hay alimentos ahora, he visto muchas galletas, bocadillos, brownies que dicen sin azúcar adicionada. Mi pregunta es, doctora, ¿eso sí es cierto? ¿Sí es bueno? No los he consumido. La verdad trato de comer esas galletas Tox, pero unas que son fusión como cereal, quinoa. Trato de que, pues yo sé que en medio de todo eso tiene algo de dulce como usted lo está planteando, pero hay unos bocadillos también que son de 3, ¿cómo se llama? Como gramos o algo de azúcar, ¿cierto? ¿Qué tan cierto es eso que sí sea así? Porque obviamente, como le digo, yo trato de no consumir mucha azúcar, trato al máximo por mi hipoglicemia, pero como le digo, la ansiedad a uno de comerse algo es impresionante. O sea, yo no voy a decir que no compro unos bocadillos y me como una gota porque mi nutricionista me dice, mire, trate de no hacerlo, pero es que la ansiedad es terrible. Entonces, ¿qué tal esos productos que dicen que sin azúcar añadida, adicionada, bajos en azúcar? Gracias. Listo. Entonces, en la etiqueta, que es súper importante, eso también lo vamos a ver más adelante en la presentación. Ahora, la norma les exige a los productores o pues a las fábricas de producción de alimentos que reporten el azúcar que le ponen como tal al alimento en su elaboración. Entonces pueden haber productos que tengan azúcar, pero porque naturalmente, por ejemplo, para elaborarlos les pusieron leche, o les pusieron algún alimento que naturalmente, como ya lo vimos, tiene azúcar en su contenido natural. Y cuando dice azúcar añadida 0 es porque pues no le pusieron azúcar adicional a lo que ya naturalmente vienen los ingredientes de ese alimento. Está bien siempre y cuando el azúcar que se reporte, si es azúcar añadido 0 y azúcar total, por ejemplo, 10 gramos, pues no está mal porque es una cantidad que viene naturalmente del alimento. ¿Qué es importante con este tipo de productos que tienen esa sensación dulce y que nos gusta sentir esa sensación dulce? Que sean porciones pequeñas y que el consumo sea eventual. ¿Listo? Eventual es que usted lo haga una vez en la semana, una vez cada 15 días. Eventual no puede ser 3 veces a la semana, día por medio, porque es ahí en donde también está la dificultad, la frecuencia y la cantidad. Si es una porción pequeñita y se hace eventualmente, no hay problema. Eso sería un producto que se puede incluir y que nos puede ayudar de pronto con ese proceso de manejo de la ansiedad. Obviamente hay otras estrategias para ese manejo que pues no están incluidas dentro de esta charla, pero puntualmente para responder la pregunta, esa es la diferencia entre azúcar añadida y pues realmente sí nos pueden servir en esos momentos siempre y cuando la porción sea pequeñita y el consumo no sea muy frecuente. Listo, me voy entonces al chat. Aquí dice acá, buenas tardes, doctora, con respecto al banano, tomar agua y la fruta simultáneamente también recomienda. Bueno, cuando uno toma el agua junto con el alimento, ¿qué pasa en el organismo? El agua un poco lo que hace es arrastrar lo que usted se comió. Entonces, el agua o el líquido, de cierta manera, lo que van a hacer es que van a impedir un poco la absorción de ese alimento. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer el agua es arrastrar un poquito más rápido lo que usted se acabó de comer y ese proceso digestivo se puede de pronto detener de alguna manera. Por eso incluso la recomendación es que usted coma primero, deje que pase más o menos 30, 40 minutos y ahí sí se tome su líquido, porque así los procesos digestivos se hacen de manera correcta. ¿Listo? Entonces, si se come la fruta, cómasela solita, fruta toda entera. ¿Listo? Se puede hacer un jugo ácido con una fruta dulce. Esas combinaciones se pueden hacer. ¿Qué sucede con eso? Eso nos puede generar un poco más rápido picos de azúcar en sangre, dependiendo de la característica de la fruta, pero sí se pueden hacer y también depende de la tolerancia del paciente. O sea, si usted lo tolera bien, recuerden que no todo el mundo tolera todo de la misma manera, entonces tal vez para un paciente está súper bien mezclar la maracuyá con mango, por ejemplo, o con banano y no le cae mal, pero puede que otro paciente se coma lo mismo y le caiga mal. Pero está bien, se puede hacer.
pero que no se vuelva regular, siempre pendientes de la regularidad de la frecuencia de consumo. ¿Listo? Los batidos de fruta y verduras son buenos. Prefiero los batidos de verduras porque el aporte de la verdura en cuanto a carbohidrato es mucho más pequeño que el de la fruta. La fruta tiene un aporte de azúcar más alto que las verduras. Entonces, los batidos verdes, por ejemplo, están bien, nos ayudan mucho con los procesos digestivos, nos ayudan también al aporte de vitaminas y minerales y antioxidantes, porque por lo general en el batido uno no le quita la fibra, o sea, uno lo bate y se lo toma todo completo. Pero cuando se revuelven, por ejemplo, muchas frutas, eso no es tan bueno precisamente por el contenido de fruta. ¿Listo? Bueno, ya vamos a, bueno, última intervención de la señora Cristal, porfis, que tiene su manito levantada. Sí, doctora, eso era lo que te iba a preguntar, por ejemplo, cuando los médicos dicen que uno por lo general no debería tomar jugos en el almuerzo, ¿sí? Sí. Que solamente uno debería almorzar y tomar agua. Eso era lo que estabas diciendo también. Esa era mi pregunta. Ok. Yo, por lo general, vengo de una familia donde a mí casi por lo general el agua no me gusta, ¿sí me entiendes? Ajá. Pero yo trato de tomar, me dice el reumatólogo, que si no me gusta, yo la puedo tomar tibiecita. ¿Si es bueno o no? Sí, sí, está perfecto. Si usted tolera y le gusta y le es más fácil tomarse el agua tibia, se la puede tomar. No hay ningún problema. De hecho, las bebidas calientes ayudan un poco más con el proceso digestivo. Entonces está bien, pero siempre y cuando dejando como ese periodo de tiempo, ¿no? Hay casos excepcionales en donde hay personas que definitivamente tienen que comer con líquido, pero por casos excepcionales. Por lo general las personas no lo necesitan así, pero sí, está bien, se puede tomar su azúcar tibia, no hay ningún problema. Otra estrategia que yo le doy a los pacientes para que tomen más agüita es que le pongan goticas de limón o gotas de naranja. No es jugo de naranja, es saborizar el agua con un poquito de naranja para que el sabor cambie y sea mucho más apetecible. ¿Listo? Vamos a continuar con la presentación. Vamos a cerrar en este momento la sesión de participación para poder continuar con el tema. Listo, entonces, veníamos acá en las estadísticas, ya hablamos de las estadísticas. Y ahora quiero contarles el exceso de azúcar en su alimentación que puede causar. Entonces, esta es otra estadística que les quiero mostrar. La prevalencia de bajo peso en el mismo rango de edad de población que les mostré anteriormente, de 18 a 64 años. La prevalencia de bajo peso en esta población era de 2,8% versus una prevalencia de exceso de peso de 51,2%. Entonces, realmente la población colombiana de este grupo de edad, en lo que se evidencia es que el exceso de peso es mucho más prevalente que un bajo peso. Hay muchas personas que tienen un exceso de peso o un peso por encima de los rangos saludables y esto está totalmente relacionado con los hábitos de alimentación. Por eso el tema del consumo de azúcar, que es uno de los alimentos que más nos pueden generar ese exceso de peso, es tan relevante. Entonces, cuando hay un exceso del consumo de azúcar en la alimentación, ese consumo de azúcar en exceso se asocia con el sobrepeso, la obesidad. Entonces, para que quede un poquito más claro, el sobrepeso, para definir, digamos, que esos valores o esos rangos de cuando una persona está en sobrepeso, cuando está en obesidad, lo que se tiene en cuenta es el índice de masa corporal. El índice de masa corporal es la relación entre el peso y la talla de una persona al cuadrado.
De ahí sacamos ese índice que nos indica cómo está esa relación. El sobrepeso llega cuando el índice de masa corporal está por encima de 24.9. O sea, cuando una persona tiene un índice de masa corporal en 25 y de 25 a 29.9 está en un rango de sobrepeso. Y la obesidad es cuando el índice de masa corporal está por encima de 30. Hay 3 grados de obesidad en este momento establecidos, el más leve que es la obesidad grado 1, obesidad grado 2, obesidad grado 3 y obesidad mórbida. El objetivo siempre es poder hacer una intervención en un estado de sobrepeso o en un estado de obesidad leve para que no lleguemos a una obesidad tan alta que sea mucho más difícil de intervenir. Y cuando vamos a evaluar hábitos de alimentación, como les decía, como les mencionaba, como les mostré con las estadísticas anteriores, lo que se encuentra es que en esos hábitos de alimentación hay una carencia de conocimiento respecto a este tema del azúcar y cómo realmente debe ser el cuidado del mismo. El exceso de azúcar también está relacionado con problemas en el hígado. El hígado es un órgano que se encarga de muchos procesos en el metabolismo, es un órgano, se llama órgano metabólico porque se encarga de casi todos los procesos de metabolismo en el cuerpo. Y cuando el hígado se ve enfrentado a un exceso de azúcar, se ve sobreexigido en sus procesos. Y eso también puede generarse porque cuando consumimos mucho azúcar y ese azúcar que tiene mucha energía no se gasta, eso se acumula en forma de grasa. Y esa grasa también puede empezar a rodear muchos órganos, entre ellos el hígado. Entonces, cuando ese hígado está rodeado de mucha grasa a raíz del exceso de azúcar en la alimentación, pues empieza a fallar. Y cuando falla el hígado, fallan muchos procesos metabólicos. El exceso de azúcar también está relacionado con desórdenes en el comportamiento, porque el impacto o las reacciones que se generan en el cerebro cuando consumimos azúcar son bien interesantes. Ya les voy a mostrar qué puede causar ese exceso de azúcar en el cerebro, o más bien qué sucede en el cerebro cuando consumimos azúcar, para que ustedes entiendan un poco cómo el consumo de azúcar en exceso o un consumo de azúcar muy frecuente en la dieta puede causar esos desórdenes. La diabetes, que es pues la enfermedad como la más común cuando se habla de un exceso de consumo de azúcar en la alimentación. La diabetes básicamente es un elevado grado de azúcar en la sangre que el cuerpo ya no puede manejar, ya no puede controlar. La hiperlipidemia hace referencia a un exceso o una elevación de los triglicéridos y el colesterol en la sangre. Cuando consumimos mucho azúcar, los triglicéridos son los que principalmente se pueden subir. Como les decía, cuando comemos mucho azúcar y él no se gasta efectivamente, lo que se hace es convertirse en grasa, porque esa es nuestra manera de acumular energía más eficiente, en forma de grasa. Y cuando hay un exceso de grasa en el cuerpo, esas moléculas de grasa también se empiezan a soltar mucho más en la sangre. Entonces, por eso los triglicéridos incrementan y el colesterol también. Y pues finalmente la caries dental, eso es uno de los problemas de los odontólogos, que obviamente los niños cuando comen muchos dulces pues generan muchas caries, y eso no solo pasa con los niños, pasa con nosotros también. Así que como podemos ver, el exceso de azúcar en la alimentación puede generar muchas complicaciones a nivel de salud. Y les voy a mostrar entonces un videito que nos va a dar a entender un poco mejor el impacto que tiene el azúcar en el cerebro. Entonces, vamos a ir al enlace. Espérenme aquí. Me voy a silenciar para que puedan escuchar. Ah, bueno, me confirman si escuchan bien el sonido, porfa. No se escucha, doctora, el No sonido. señora. No, ¿No se toca escucha el que... sonido del video? No, no se No, escucha. Toca señora. que vuelvas y compartas la pantalla
Y antes No, de sí, fue la compartir, te imagen. sale en la parte superior compartir Nada. audio. Y así Listo. nosotros lo podemos escuchar. Vale, muchas gracias. De nada. Imagina. Perfecto. Doctora, doctora. gracias. Imaginen galletas calientes, caramelos crujientes, tortas aterciopeladas y conos de barquillos apilados con helado. ¿Se les hace agua a la boca? ¿Desean un postre? ¿Por qué? ¿Qué ocurre en el cerebro para que los alimentos dulces sean difíciles de resistir? Azúcar es un término general que se usa para describir una clase de moléculas llamadas hidratos de carbono y se encuentra en una amplia variedad de comidas y bebidas. Miren las etiquetas de los productos dulces que compran. Glucosa, fructosa, sacarosa, maltosa, lactosa, dextrosa y almidón. Todas son formas de azúcar. Son de alta fructosa el jarabe de maíz, los jugos de fruta, el azúcar en crudo y la miel. Y el azúcar no solo está en dulces y postres. También se añade a la salsa de tomate, al yogur, a la fruta disecada, a las aguas de sabores o a las barras de granola. Como el azúcar está por todas partes, es importante entender cómo afecta al cerebro. ¿Qué ocurre cuando el azúcar toca la lengua? ¿Y comer un poco de azúcar les hace desear más? Al comer un bocado de cereal, los azúcares que tiene activan los receptores de lo dulce, parte de las papilas gustativas de la lengua. Estos receptores envían una señal al tronco cerebral y desde ahí se bifurca en muchas áreas del cerebro anterior, una de las cuales es la corteza cerebral. Diferentes secciones de la corteza cerebral procesan diferentes gustos: amargo, salado, umami y en nuestro caso dulce. Desde ahí, la señal activa el sistema de recompensa del cerebro. Este sistema de recompensas es una serie de vías eléctricas y químicas que surcan varias regiones diferentes del cerebro. Es una red complicada, pero ayuda a responder una sola pregunta subconsciente. ¿Debería comer otra vez? Esa sensación cálida y agradable que uno siente al probar la torta de chocolate de la abuela es un sistema de recompensa que dice sí, y no se activa solamente con la comida. La socialización, el comportamiento sexual y las drogas son solo algunos ejemplos de cosas y experiencias que también activan el sistema de recompensa. Pero sobreactivar este sistema de recompensa dispara una serie de eventos desafortunados: pérdida de control, deseo y aumento de la tolerancia. Volvamos al bocado de cereal, viaja hasta el estómago y finalmente al intestino. Y adivinen qué, ahí también hay receptores de azúcar. No proteínas gustativas, pero sí envían señales al cerebro que indican que uno está lleno o que el cuerpo debería producir más insulina para contrarrestar el azúcar extra que estamos comiendo. El activo principal de nuestro sistema de recompensa es la dopamina, un químico o neurotransmisor importante. Hay muchos receptores de dopamina en el cerebro anterior, pero no están distribuidos de manera uniforme. Algunas áreas tienen densos grupos de receptores y estas zonas activas de dopamina son parte del sistema de recompensa. Drogas como el alcohol, la nicotina o la heroína envían dopamina a toda marcha y llevan a algunas personas a buscar No, como constantemente. estaba oyendo, estaba súper bien, porque oía bien. El azúcar también provoca liberación de dopamina, aunque no de forma tan violenta como las drogas, y el azúcar es raro entre los alimentos. Entonces no escucho. El brócoli, por ejemplo, no tiene ningún efecto y eso quizá explique por qué es tan difícil que los niños coman verduras. Y hablando de alimentos saludables, digamos que tienen hambre y deciden ingerir una comida equilibrada. Al hacerlo, los niveles de dopamina suben en las zonas activas del sistema de recompensa. Pero si comen lo mismo muchos días seguidos, los niveles de dopamina subirán cada vez menos y finalmente se nivelarán. Y se debe a que, en materia de comida, el cerebro evolucionó para prestar especial atención a gustos nuevos o diferentes. ¿Por qué? Por dos razones. Primero, para detectar comida en mal estado. Y segundo, cuanto más variada la dieta, es más probable que obtengamos todos los nutrientes que necesitamos. Para mantener esa variedad, tenemos que poder reconocer nuevos alimentos. Y más importante aún, tenemos que querer seguir comiendo nuevos alimentos. Y por eso bajan los niveles de dopamina cuando el alimento se vuelve aburrido. Ahora, volvamos a la comida. ¿Qué pasa si en lugar de un plato saludable y balanceado, comemos alimentos ricos en azúcares? Si uno raramente come azúcar o no come mucha azúcar junta,
El efecto es similar al de una comida balanceada, pero si uno come demasiado azúcar, la respuesta de dopamina no se nivela. En otras palabras, comer mucho azúcar seguirá siendo recompensado. Así el azúcar funciona como una droga. Es la razón por la que la gente se engancha a comida azucarada. Y volviendo a los distintos tipos de azúcar, cada uno es único, pero cada vez que consumimos cualquiera de ellos, se activa un efecto dominó en el cerebro que dispara un sentimiento gratificante. Muchos y con mucha frecuencia producen una actividad frenética. Así que sí, el consumo excesivo de azúcar puede tener efectos adictivos en el cerebro, pero una porción de torta de vez en cuando no les hará daño. Listo, muy bien. Entonces, como pudimos ver en el videito que les compartí, efectivamente el azúcar tiene un impacto en el cerebro muy importante. Él produce o desencadena una serie de eventos a nivel cerebral, a nivel hormonal, que digamos que son como la razón por la que muchas personas se preguntan, pero ¿por qué cuando dejo de comer azúcar siento esa necesidad? Es que siento que tengo que comerme ese azúcar. Es precisamente por esa sobreestimulación que hemos tenido con ese componente que hace que lo necesitemos, o sea, que digamos es que sin eso de verdad siento esa necesidad. Algo que quiero resaltar y es súper importante es el hecho de que el hecho de que el azúcar tiene un efecto muy similar a las drogas y activa partes en el cerebro muy similares a las que lo hacen las drogas. Entonces, claramente, cuando una persona empieza a disminuir la ingesta de azúcar, no solo el azúcar añadida, sino productos con azúcar y demás, siente jaqueca o dolor de cabeza, siente ansiedad, es como un síndrome de abstinencia finalmente, pero no es algo que vaya a mantenerse en el tiempo, porque nuestro cuerpo se adapta. Entonces, finalmente, siempre el proceso o la parte inicial va a ser lo más complejo, porque inicialmente vamos a tener todas esas reacciones feas, o sea, vamos a sentir feo cuando empezamos a quitar el azúcar, cuando no comemos eso que el cuerpo nos dice, cómetelo, cómetelo, cómetelo. Pero eso feo se va a experimentar al principio y después ustedes se van a dar cuenta que cuando se coman algo muy dulce o se lo coman en una cantidad muy grande, ya ustedes mismos van a sentir una sensación de rechazo hacia ello, porque el cuerpo se adapta y esos procesos que estaban explicando ahí mismo en el video que les compartí, pues empiezan a cambiar. Entonces, eso es algo que es muy importante tener en cuenta en el momento en el que ustedes se ven enfrentados como a esa necesidad que parece que no se puede controlar de consumirse algo con azúcar. Ahora bien, como le decía al final del video, no es no consumir nunca jamás, sino con mucha moderación, como les mencionaba cuando estábamos haciendo como la ronda de preguntas, que la frecuencia de consumo no se vuelva interdiaria 3 veces por semana y que las porciones sean controladas. Entonces, siempre eso es supremamente importante. Bueno, entonces vamos a continuar con nuestra presentación. Aquí quiero mostrarles un esquema del impacto del exceso de azúcar en la alimentación. Digamos que es muy similar a lo que les venía explicando anteriormente, pero bueno, aquí puntualmente lo que les quiero mencionar es como un ciclo de lo que puede suceder. Entonces, cuando comemos mucho azúcar, digamos que llega la obesidad como la principal enfermedad o el principal diagnóstico a raíz de ese exceso en el consumo de azúcar. Esa obesidad puede desencadenar las demás enfermedades que les voy a mencionar. Entonces, la obesidad puede desencadenar la diabetes, puede desencadenar la hipertensión, puede desencadenar la dislipidemia, que es lo mismo que les mencionaba de los triglicéridos y el colesterol elevado, puede desencadenar la enfermedad cardiovascular, que está relacionada con problemas de corazón, puede desencadenar enfermedades osteomusculares. Entonces, cuando una persona tiene obesidad, fácilmente puede empezar a generar dolores y desgaste articular y óseo con muchísima más facilidad.
puede desencadenar una enfermedad que se llama apnea de sueño, que es cuando los pacientes mientras duermen dejan de respirar y claramente eso es un riesgo muy grande para la salud. Y puede desencadenar incluso algunos tipos de cáncer. Entonces, cuando una persona tiene exceso de peso y no tiene ningún otro diagnóstico, el exceso de peso, o en este caso la obesidad, es un diagnóstico al que hay que prestarle atención. No porque me digan, no, pues yo estoy obeso, pero no tengo hipertensión, no tengo nada más, o sea, soy un gordito sano. No, eso es un mal concepto y necesitamos corregir esa percepción. ¿Por qué? Por lo que les estoy mencionando, porque ese exceso de peso desencadena muchísimas cosas a nivel de salud que tal vez en el momento la persona todavía no esté diagnosticada, pero más adelante pues se van a desencadenar todas estas condiciones de salud. Y después, cuando esto se desencadene, va a ser muchísimo más difícil de tratar y manejar. Ahora, vamos a pasar al siguiente punto, que es cuánto azúcar debo comer. Entonces, como decíamos anteriormente, o como hemos venido viendo, es difícil que la alimentación esté completamente libre de azúcar o de glucosa o de carbohidratos. No se puede porque naturalmente los alimentos lo van a contener. Entonces, lo que nosotros hacemos es dar algunas indicaciones de las cantidades, porque finalmente si es una fuente de energía que el cuerpo va a utilizar, pues de alguna manera podemos incluirla en nuestra alimentación. Entonces, el aporte de azúcar añadido no debe ser mayor del 10% del requerimiento de energía de la persona. Esta es una recomendación de la RIEN, que es un documento de recomendación de ingesta de energía y nutrientes. Este es un documento en el cual nos basamos para hacer cálculo de requerimientos nutricionales. Entonces, esa recomendación es la general. De todas las calorías que una persona consume, el 10%, ya ahorita vamos a hacer el ejercicio, el 10% se recomienda que sea de azúcar añadida, que le ponen a los alimentos. Pero actualmente la recomendación para que sea muchísimo más sano y muchísimo más prevenible en cuanto a las patologías que les he venido mencionando, la recomendación ya se bajó a la mitad. Ya no es el 10% de las calorías que yo necesito, sino el 5%. Y todas estas recomendaciones son para una persona que no tiene diagnósticos médicos y que en general está sana. Entonces, como les decía también, esto es muy individual. Si yo encuentro un paciente de tantos años con tantas patologías, yo no le voy a decir comas el 10% de sus calorías en azúcar. ¿Por qué? Porque pues no puedo decirle eso a una persona con unas características médicas puntuales. Si yo me encuentro con un niño que está en proceso de crecimiento, que el niño es supremamente activo y gasta muchísimas calorías, pues claramente los requerimientos van a ser diferentes. Entonces, todo esto es individual y estas recomendaciones son algo general. ¿Listo? Aquí está el ejemplo que les quería mostrar. Entonces, como para hacerlo un poco más claro para ustedes, aquí hay muchos datos, mucha información, muchos números, pero se los voy a explicar paso a paso. Entonces, nuestro estudio de caso es una mujer de 26 años, es una mujer joven que tiene un nivel de actividad física moderada. Este punto es importante: si la persona no hace ejercicio o el ejercicio que hace son sus actividades diarias, eso es una actividad física leve y pues eso determina mucho la cantidad de calorías que necesita comer durante el día. Entonces, en este caso, nuestra paciente es una paciente que hace actividad física moderada y que tiene como diagnóstico principal niveles de colesterol elevado, que los maneja con dieta, no le dan medicamento, no tiene ninguna otra patología. En este caso, la paciente tiene un peso de 56 kilogramos y mide 1,61. Quiero que por favor, espéreme, yo le voy a decir quién, para que no se me desordenen. El 1, 2, 3 que tenía la mano levantadita, ¿me puede ayudar a calcular el índice de masa corporal de esa paciente? Es que no tiene el nombre, dice 1, 2, 3, 4.
O bueno, la señora Cristal. ¿La señora Cristal me puede ayudar con eso? ¿Sí? ¿No? ¿Aló? Si quieres, yo te ayudo. Listo, señora Diana. Vamos a calcular entonces el índice de masa corporal de nuestra paciente. Entonces tú dices Entonces, que 1,61. mide 1,61 y pesa 56 kilos. Entonces se hace 1,61 dividido. ¿Cómo es? No. Entonces tú coges el peso, 56 kilos, ¿Sí? y lo divides en la talla 1,61 al cuadrado. 1,61. 1,61 al cuadrado. Y al cuadrado, esta calculadora no tiene el cuadrado. Me da 56 dividido 1,61 da 34,78. ¿Sería por 2? No. Primero multiplica la talla por 2, o sea, 1,61 por 1,61. Por 1,61. ¿Listo? ¿Cuánto te da? 2,5921. Listo, 2,5921. Ahora divides 56 en 2,5921. Dividido en 2,59 da 21,6. Listo, 21,6. Entonces ella tiene un índice de masa corporal normal, según lo que yo les conté, no está ni en sobrepeso ni en obesidad. Este ejercicio, la idea es que ustedes también lo hagan para que ustedes sepan cuál es su índice de masa corporal y puedan tener un poquito de noción de cómo estamos a nivel de exceso de peso. ¿Listo? Muchas gracias, señora Diana. Entonces, como es una paciente que tiene un... Para preguntar. Señora. Buenas tardes, doctora. Sí, buenas tardes. Doctora, es tan amable y me da la fórmula porque a mí no me quedó claro cómo se saca, y esto es muy importante, el índice de masa corporal. Sí, por ¿Tan supuesto que amable? sí. Se las Gracias, voy a doctora. inscribir ahí en el chat, ¿listo? Ay, gracias, le agradezco, doctora, muy gentil. Bueno, con mucho gusto. Entonces, índice de masa corporal es igual a que ustedes cojan su peso en kilogramos y lo peso. dividan en su talla al cuadrado. Primero tienen que sacar la talla al cuadrado y después el peso lo dividen en ese resultado, si no, no les queda bien. Listo, entonces cada uno hace el ejercicio mientras continuamos. Ahí les dejé la fórmula. Bueno, entonces, como nuestra paciente no tiene ni sobrepeso ni obesidad, pues tiene un requerimiento de calorías normal. ¿Cuál es el rango de calorías que uno utiliza? Digamos que estos son datos que solamente se los doy, ustedes no necesitan hacer estos cálculos porque esa es mi tarea y nuestra tarea como nutricionistas, pero es para que ustedes tengan conocimiento. Entonces, los rangos de caloría normal, 25 a 30 calorías por kilogramo de peso para un paciente que no tiene patologías y que está dentro de un rango de peso normal. Entonces, aquí ya hicimos el cálculo del requerimiento de nuestra paciente. Escogí 27 calorías por 56, que es el peso de la paciente, y me dio 1.512 calorías en el día. Ese, en teoría, sería su requerimiento de calorías. Ahora pasamos al siguiente paso, que es calcular de esas calorías
cuánto porcentaje le corresponde al azúcar, que era lo que estábamos viendo anteriormente. Recuerden que dijimos que lo primero que se recomendaba eran 10%, pero lo más saludable va a ser el 5%. ¿Por qué en este caso va a ser lo más saludable? Porque ya tiene un colesterol alto. Y como tiene colesterol alto y ya vimos que comer mucho azúcar nos puede subir el colesterol, entonces, pues la idea es que nos vayamos con ese 5% y no con el 10%. Entonces aquí vemos que el 5% de las calorías totales serían 75.6 calorías. ¿Listo? Y aquí hay una relación importante que deben tener en cuenta. Por 1 gramo de azúcar que ustedes consumen, están aportando 4 calorías. 1 gramo de azúcar aporta 4 calorías. Entonces, aquí hacemos una regla de 3. Y finalmente, si le estamos diciendo que consuma el 5% de sus calorías, que son 75,6 calorías, eso en gramos de azúcar vienen siendo 18,9 gramos de azúcar añadida a su alimentación. ¿Listo? Este ejercicio, lo ideal es que, obviamente, como les digo, esto lo hacemos nosotros y a ustedes solo les decimos y les contamos la cantidad de azúcar que deberían consumir en un día. Pero es más o menos para que ustedes entiendan, por ejemplo, cuando en una etiqueta les hablan del valor calórico total o en el día o de la recomendación en la que se basan, para que más o menos entiendan de dónde sacan la información de una etiqueta nutricional para poderles decir, este alimento aporta el 10% del valor calórico de referencia, que es lo que ustedes van a encontrar en una etiqueta nutricional. ¿Listo? Ahora, esta es la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, que es una organización a nivel internacional que se encarga también de analizar como toda la situación de salud a nivel mundial. Digamos que este tema de sobrepeso, el exceso de consumo de azúcar, es algo que impacta a nivel mundial. Entonces, ellos nos dicen que menos del 10% de la ingesta total de azúcar libre es la recomendación, que era lo que ya veníamos evaluando, que eso equivale para ellos a 50 gramos, que son unas 12 cucharadas rasas de azúcar, en el caso de una persona de peso corporal saludable que consume aproximadamente 2.000 calorías. Entonces, todo esto era lo que veníamos hablando, pero ellos lo cogen como referencia 2.000 calorías. Y yo ya les mostré que una mujer de 26 años que mida 1,61 y pese 50 necesita solo 1.500 calorías. ¿Listo? Entonces, claramente la cantidad de azúcar va a ser mucho más bajita. Pero me llama la atención, dice que aunque para obtener beneficios de salud adicionales, lo ideal sería un consumo inferior al 5% de la ingesta calórica total. Entonces, en conclusión, podemos decir que por recomendación incluso de un ente internacional, el 5% debería ser lo máximo de azúcar que comemos en nuestra alimentación. Dice acá, los azúcares libres son todos aquellos que los fabricantes, los cocineros, que son ustedes, incluso esos cocineros de los que habla, o los consumidores añaden a los alimentos o a las bebidas, así como los azúcares naturalmente presentes en la miel, en el jarabe, en el zumo de fruta y en los concentrados de fruta, que es lo que hemos venido hablando también. Entonces, ¿por qué traje esta información? Porque quiero que vean que el tema no es algo a la ligera. Las entidades internacionales también hacen estas recomendaciones de forma urgente a la población, porque el tema de salud respecto al consumo excesivo de azúcar es muy importante y a veces no se le da esta importancia. Antes de hacer este ejercicio de concientización, quiero mostrarles en esta tablita este mundo de los edulcorantes artificiales que nos ayudan a sustituir el azúcar de alguna manera. Entonces aquí encontramos una tabla en donde hay azúcares simples, los que ya hemos venido hablando, naturales, está la sacarosa, la glucosa, la dextrosa, la fructosa, la lactosa, la maltosa, todo lo que termine en osa. Esto ustedes lo miran en una etiqueta nutricional. Entonces, cojan la etiqueta nutricional y hagan el ejercicio ahorita que terminemos.
en su casa, cojan una etiqueta de cualquier producto que tengan y miren si de estos productos hay alguno que tenga ese alimento y se van a dar cuenta que no solo uno, sino muchos van a tener muchos de estos componentes. Entonces aquí lo que vemos es que hay azúcares naturales que aportan calorías, azúcares modificados como el jarabe de maíz de alta fructosa, el caramelo, el azúcar invertido, el sorbitol, el xilitol, el malitol, que son los azúcares artificiales que no aportan calorías, que es una manera en la que los fabricantes de productos endulzan o le dan sabor dulce a las preparaciones. Otros edulcorantes naturales que aportan calorías está la miel, el jarabe de arce, el azúcar de palma o de coco, el jarabe de sorgo y otros azúcares que son completamente, bueno, no son azúcares, son edulcorantes artificiales y naturales. Por ejemplo, en los naturales podemos encontrar la stevia, que es la más común, y en los artificiales el aspartamo, la sucralosa, la sacarina. Entonces, esto es un mundo de sustancias químicas que dan sabor dulce a las preparaciones. Y la idea es que nosotros podamos identificar en las etiquetas que este tipo de productos estén en la menor cantidad. Si ustedes cogen una etiqueta, Disculpe, se fue el sonido. Gracias. Buenas tardes ¿me para escuchan? todos. Espero se encuentren bien. Mi nombre es Aura Ruiz, yo soy enfermera pues de la cohorte de artritis. Aprovechando que la doctora Karen está un momentico con un problema de conexión, yo les quería pues agradecer a ustedes la participación en este espacio educativo. La verdad para nosotros es muy valioso que, que hagan pues la participación en este espacio.
para así despejar dudas, inquietudes. Les cuento que mes a mes vamos a estar haciendo estos espacios por este medio. En algún momento, pues, la idea es llegar a un espacio presencial también, pues, para que compartamos, nos conozcamos y obviamente, pues, cuenten sus experiencias, ¿sí? Porque para nosotros es muy valioso. Entonces, pues, IPS especializada quiere fortalecer mucho más este enfoque educativo y obviamente que ustedes nos apoyen en el mismo. Entonces, sí les agradezco muchísimo que estén en este espacio. Creo que la doctora Karen ya ingresó. Doctora Karen, ¿ya pudiste solucionar? Ay, sí, perdón para todo. Es que mi internet falla, justamente falla en este momento. Tranquila, Doc, no hay ningún problema. No hay problema, Pero es que es un problema como general que está siendo intermitente el día de hoy el internet. Gracias. Listo. Jefe, ¿vas a decir algo más o doy continuidad a la charla? No, Mido, puedes continuar. Muchas gracias. Listo, perfecto. Entonces, espérenme, les comparto. Y vamos acá en que vamos a hacer el ejercicio de concientización. La idea, lo que les mencionaba, era poder ver cuánto azúcar añadido comió esta persona con este menú, que es un menú muy convencional que yo encuentro en ahora no me comparte, que yo encuentro en las consultas. Bueno, no me está dejando compartir la presentación, pero se los voy a leer. Entonces, en el desayuno, esta persona se tomó una taza de café con leche y le puso azúcar. Se comió 2 panes blancos, se comió media taza de papaya y se comió un huevo. Entonces, de estos alimentos que les acabo de mencionar, los alimentos que podrían tener azúcares añadidos son el café con leche, porque ella le puso azúcar, y el pan blanco. ¿Listo? Entonces, espérenme a ver si me deja compartir ya. No me deja. Entonces, quiero que por favor en su casa vayan sumando. Yo les voy a decir la cantidad de azúcar que aporta el pan. Lo que yo hice fue buscar la etiqueta nutricional del pan Vital. El pan Vital es un pan de Bimbo que ahora es súper famoso porque es un pan que tiene no solo harina y azúcar, sino que tiene otros componentes. Pero ustedes pueden buscar esa información también en el internet, en la página de ellos oficial. Ahí están los productos y ahí ustedes ven la tabla nutricional. ¿Listo? El tamaño de porción para ellos es de 2 piezas, o sea, 2 rebanaditas de ese pan. Y esas 2 rebanaditas pesan 86 gramos. Y si esta persona se comió esas 2 rebanadas, aquí nos indica que el azúcar añadida en ese pan o en esas 2 rebanadas de pan que se comió son 9 gramos. Entonces van a ir escribiendo, si quieren, por ahí en una hojita, los valores que yo les voy mencionando para que me hagan el conteo de la cantidad de azúcar total que se comió esta persona. ¿Listo? Entonces, vamos con 9 gramos a partir de los 2 panecillos que se comió esta persona en su desayuno. Y el azúcar que le puso al café. Digamos que calcular la cantidad de azúcar que le puso al café es difícil porque ustedes me pueden decir, no, doctora, yo le pongo un poquito de azúcar, no le pongo mucha, pero un poquito es muy relativo. Lo que yo he visto, para de pronto guiarme en el ejercicio, lo que yo he visto es que, por ejemplo, no sé, hay como unos tubillos de azúcar que les dan cuando les venden un perico, un café o un tinto. En esos tubillos hay 5 gramos de azúcar. Vamos a trabajar con esos 5 gramos de azúcar que vienen en ese tubillo, que en teoría es la porción que le dan a uno en una cafetería normal. Entonces van a ser los 9 gramos del pan más 5 gramos del azúcar que ella le puso al café. Entonces vamos 9 más 5. ¿Listo? Sí.
Ahora, en la media mañana, esta persona se comió un tinto con panela y se comió 2 galletas de soda. Entonces, muy comúnmente al café, al 3 en 1, al tinto, a lo que normalmente se toman en esa media mañana, le ponen o azúcar o panela. Resulta que, como lo vimos durante la presentación, la panela también tiene un aporte de azúcar. Entonces, si son 4 gramos de panela, esos igual son 4 gramos de azúcar, lo mismo. Digamos que es la misma equivalencia que con el azúcar. Entonces, digamos que a ese tinto de la media mañana le pusieron 4 gramitos de panela, o sea, 4 gramos de azúcar. ¿Listo? Entonces vamos, 9 gramos de pan de la mañana del desayuno, más 5 gramos de azúcar del café del desayuno, más 4 gramos del tinto de la media mañana. Las galletas de soda no tienen azúcar añadida, entonces a esas no les hacemos ningún conteo. Del almuerzo, el almuerzo es... Es un carbohidrato. Es un carbohidrato, sí, es un carbohidrato, pero no con azúcar añadida. Entonces, como lo que estamos haciendo es contando la cantidad de azúcar, entonces solamente vamos a contar el azúcar adicional. ¿Listo? El almuerzo son 6 cucharadas de arroz blanco, una papa mediana, una presa de pollo sudado, media taza de ensalada de lechuga, tomate y zanahoria. Aquí no hay azúcares añadidos. Aquí hay azúcares naturalmente en el alimento. Hay azúcar naturalmente en el vegetal, en la zanahoria, en la lechuga, en el tomate. Hay azúcar natural en el arroz, en la papa, que es un carbohidrato, pero no hay azúcar que le hayan puesto a ninguna preparación. Entonces aquí no hacemos ningún conteo. En la media tarde volvió y se tomó otro tinto con azúcar, bueno, con panela. Vamos a suponer que son los mismos 4 gramos de azúcar o panela. Entonces, 4 gramos más de azúcar y se comió una rebanada de pan adicional. ¿Listo? Entonces, habíamos dicho que 2 rebanadas, que fue lo que se comió en el desayuno, aportan 9 gramos. Como se está comiendo solo una, entonces vamos a sumarle 4.5 gramos nada más, que sería lo de una rebanada de pan. Y eso fue de la media tarde. Y ya para la noche, esta persona se comió una arepa asada. La arepa asada no tiene azúcar añadida. La arepa tiene su azúcar natural, pero no azúcar añadida. Un chocolate en leche, chocolate con azúcar convencional y una tajada de queso. Entonces, ese chocolate con leche tiene el azúcar añadida en el chocolate. ¿Tiene más azúcar en la leche? Sí, pero como no estamos contando el azúcar natural, sino la añadida, entonces solo nos vamos a fijar en el chocolate. Ahora, aquí me vine a la página de Chocolate Corona y ustedes ahí también pueden ir, buscar el producto y ahí les muestra la tabla nutricional. En la tabla nutricional del chocolate Corona, encontramos que para ellos una porción de chocolate es una pastilla completa. Nadie hace un chocolate con una pastilla completa porque le queda súper dulce, pero pues pueden haber casos. Vamos a trabajar no con una, sino con media pastilla, que sería pues de pronto la porción indicada para una persona. Entonces, una porción que es la pastilla aporta 21 gramos de azúcar, pero como no vamos a trabajar con una pastilla, sino con media pastilla, entonces vamos a sumarle 10.5 gramos de azúcar más a lo que hemos venido haciendo la cuenta. Listo. Y esa es la cantidad de azúcar de ese tiempo de comida, el del chocolate, porque la arepa no tiene azúcar añadida y el queso tampoco. ¿Alguien hizo la cuenta? ¿Alguien hizo la suma? 37. Listo. 37 gramos de azúcar se comió esta persona en su menú durante el día de solo el azúcar añadida. Entonces, recuerden que es este azúcar más el azúcar de los alimentos naturalmente. Nosotros habíamos dicho
que la paciente que habíamos evaluado, esta paciente que tiene un peso sano, que tiene el colesterol un poquito elevado, solamente le íbamos a dar el 5% de su requerimiento. Y el 5% nos habían dado 19.7 gramos de azúcar. Entonces, 19.7 versus, ¿cuántos gramos de azúcar me dijeron? 37. Versus 37 gramos, es una cantidad significativamente diferente. Y esto lo hice con un menú que es supremamente común que se encuentre en las consultas. Entonces, ¿qué es importante? Digamos que este es el ejercicio final para que entendamos cómo en nuestra alimentación cotidiana podemos llegar a exceder esa cantidad de azúcar añadida que comemos y empezar a concientizarnos de por qué es tan importante tratar de no ponerle azúcar ni panela a las cosas. ¿Por qué es tan importante? Básicamente porque todos los alimentos van a traer algo de azúcar añadida, bien sea natural o que le pongan en su proceso de fabricación. Entonces, la tarea que nosotros tenemos es, uno, procurar no ponerle azúcar a las preparaciones adicional, ni panela, ni miel, que son los que generan finalmente este aporte adicional de calorías. Y dos, mirar las etiquetas nutricionales. Cuando vayamos a comprar, tener un poquito más de tiempo para mirar, decir, bueno, venga a ver cuánto tiene esto de azúcar, venga a ver cuánto tiene esto de azúcar añadida, venga a ver qué componentes, qué ingredientes tiene, y empezar a hacer una mejor elección de los alimentos que se comen durante el día. El día que ustedes quieran darse un gusto con un postre, con un helado, porque eso es normal y eso lo podemos hacer eventualmente, trate ese día de no desorganizarse totalmente. Procure que ese día no sea con el helado, el chocolate en la noche, el postre de la tarde, la salida a comer en la noche con gaseosa. Ese es otro de los problemas que tenemos y es que ese día, mejor dicho, se nos desordenó todo porque nos comimos todo el azúcar que no nos hemos venido comiendo durante un buen tiempo. Y ahí es donde también debemos hacer conciencia. Este era el tema que les quería tratar. Sé que hay muchísimas preguntas porque esto va ligado al tema de los carbohidratos, de los almidones y demás, pero quería puntualizar el tema del azúcar porque me he encontrado con que los pacientes desconocen que, por ejemplo, la panela también es un azúcar simple, desconocen que la miel también es un azúcar simple y ese desconocimiento nos hace tener este tipo de consumos excesivos que finalmente nos van a llevar a alteraciones importantes en la salud que necesitamos empezar a mitigar. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer una ronda de 20 preguntas para terminar con la sesión. No sé si la jefe Aura les mencionó lo del listado de asistencia. Jefe, ¿tú me confirmas? No, no, Doc, no se los mencioné, pero por el chat, ahorita la Doc nos va a hacer el favor de compartirles un link para que, por favor, ustedes nos colaboren muy amablemente en diligenciarlo y pues también en darnos su observación frente al espacio, que para nosotros es muy valioso. Y pues al finalizar, la Doc ahorita les va a compartir por la presentación el número de teléfono pues de la cohorte por si requieren algo. Adicional a eso, les hacemos la invitación a la inscripción del programa, del canal de YouTube que se llama Saludando en Redes Cohorte Reumatología. Ya les voy a compartir el link también aquí por este chat para que empiecen a participar. Este espacio va a estar cargado en ese canal y también está cargado el que hicimos en el mes de septiembre que fue dirigido por la doctora Sharon. Entonces para nosotros es muy valioso su participación y pues también va a estar el código QR por si lo quieren escanear que los va a enviar también al canal de YouTube. Entonces, ya por el chatcito les compartimos esa información, ¿listo? Y pues vamos con la ronda de preguntas. Muchas gracias, jefe. Entonces, aquí tengo unas preguntas. Voy a iniciar con las que están en el chat. Doctora, yo dejé en el chat unas preguntas. Sí, ¿Será que voy me a las puede iniciar. contestar?
Sí, señora, voy a iniciar con las que están en el chat y mientras tanto, porfa, van levantando la manito. Recuerda, vamos a hacer ronda de 20 preguntas, ¿listo? Dice, una pregunta, al tener muy elevado el azúcar, ¿dan dolores de cabeza frecuentes como migraña? Sí. Cuando una persona tiene los niveles de azúcar en sangre elevados, puede tener mareos, puede tener dolores de cabeza intensos. Y cuando hay jaquecas de ese tipo, pues hay que evaluar con el médico. El médico va a empezar a descartar cosas y dentro de lo que hace, pues él va a hacer una prueba de azúcar en sangre o sin una glucometría. Bueno, dentro de los exámenes que ellos evalúan, va a evaluar los niveles de azúcar en sangre porque puede ser una de las causas del dolor de cabeza y la migraña. El colágeno hidrolizado trae azúcar. El colágeno hidrolizado depende. Tienen que mirar la etiqueta nutricional, porque hay productos que sí la tienen, hay productos que la tienen con otros nombres y por eso el ejercicio de mirar los nombres y recordar un poco como esos nombres que pueden llegar a traer los azúcares, que no es como tal propiamente azúcar, pero puede tenerlo. Por lo general, lo ideal es que no. El colágeno hidrolizado a veces viene solamente el colágeno y ya. O puede tener adición, sí, de vitaminas, de minerales, pero no azúcar como tal. Para saberlo, hay que ver la etiqueta nutricional. ¿Cómo se debe consumir el colágeno? Bueno, el colágeno por lo general se recomienda, si es en polvo, se recomienda disolverlo en agua y tomárselo en ayunas o antes de dormir. Pero eso también depende del tipo de colágeno que se consuma, porque hay colágeno que también viene en cápsula. Entonces, todo se individualiza dependiendo de la característica del producto. ¿Cuánto es el azúcar máximo que uno se puede comer? Entonces, como hicimos el ejercicio, como les mencionaba, digamos que mi tarea como nutricionista es calcularle a usted su requerimiento de energía y sacarle de eso el porcentaje de azúcar máximo, que es el 5% de su requerimiento total, y convertirlo en gramos de azúcar. Si una persona tiene sobrepeso u obesidad, nos quedamos con el 5%. Ese es el tope del aporte de azúcar añadido. Pero pues recuerden, todo depende de la persona. Entonces, estos son recomendaciones generales y ya en la consulta particular es donde uno le da el valor exacto a la persona. Pero si estamos hablando de sobrepeso y obesidad, es el 5% máximo de ese valor calórico total. ¿Listo? Esas son las preguntas que encuentro aquí en el chat en este momento. Listo. Ahora, no sé, aquí Doctora, perdóname. Dígame, sí, señora. Una pregunta, ¿qué tan cierto es que el arroz que uno prepara no debe comérselo caliente? Por decir, voy a servir el almuerzo a las 12 y el arroz lo acabó de estar y sirvo el almuerzo y el arroz está caliente. O me sobró del día anterior arroz y yo lo caliento. He sabido que el arroz no lo debemos comer caliente porque o sea, es azúcar, es fuente de azúcar, se convierte en azúcar, entonces no hay que comerlo caliente. No sé hasta qué punto esto sea cierto. Listo. El arroz es un carbohidrato. Es decir, que tiene en su forma grande almidón, en su forma chiquitica glucosa, que finalmente es lo que uno comprende como azúcar. Bien sea que esté cocinado o que esté crudo o que esté caliente o que esté frío, no va a dejar de ser carbohidrato y no va a dejar de subirle el azúcar en la sangre. Tal vez si está caliente, químicamente sí cambia un poco su composición y puede tener un impacto diferente en el nivel de azúcar en sangre. Pero eso no quiere decir que si usted se lo come frío, va a dejar de subirle el azúcar en la sangre o va a dejar de tener su propiedad de carbohidrato, que es lo que básicamente como alimento él es. ¿Listo? Entonces, comérselo frío o no, no va a cambiar lo que él es, que es un carbohidrato que tiene glucosa y que puede subir su azúcar en la sangre. Ah, doctora, muchas gracias. O sea que, bueno, también lo que es la papa, la yuca y todos los productos, por más sanos y saludables que aparentemente sean, ellos, los carbohidratos, obviamente que se convierten en azúcar, ¿sí o no? Sí, cierto. correcto, es correcto. Todos los carbohidratos en su proceso metabólico
se van a convertir en azúcar. ¿Listo? Gracias, doctora, Bueno, muy amable. con muchísimo gusto. Entonces, vamos con la señora Tatiana. ¿Qué pregunto? Sí. Doctora, Sí, dígame. a mí me han dicho que el azúcar da mucho dolor en las articulaciones, que a mí yo tengo mucho dolor en mis piernas, en mi cadera, en mi cuello, en todo lado, y me dicen que el azúcar es malo para esto. No sé si será cierto. Ujú. Sí, efectivamente. El consumo de azúcar en exceso o un alto contenido de azúcar en la alimentación se asocia o tiene mucha relación con los procesos de inflamación en el cuerpo. Básicamente son pues los procesos metabólicos y todo lo que desencadena el azúcar en el cuerpo, lo que puede causar ese incremento en los dolores y en la inflamación. Por lo general, si un paciente tiene algún problema reumatológico, tiene algún problema, bien sea de artritis, artrosis, lupus, incluso y la espondilitis, que son pues las principales patologías o una de las que manejamos nosotros, una de las recomendaciones es que no consuma azúcar, precisamente porque esos procesos de inflamación están mucho más incrementados y el azúcar puede entrar en esos procesos e incrementar mucho más esa inflamación y por ende pues la sensación del dolor. ¿Listo? Su merced, aquí quiero aclarar que yo también tengo artritis reumatoidea y desde que me he quitado el azúcar, no es que no tome la droga para mi artritis reumatoidea, pero sí quita bastante el dolor, bastante, ya Disminuye casi, mucho. un 90%. Ujú. Es correcto. Entonces, por ejemplo, si ustedes lo notan también, digamos que los lácteos son un alimento que, pues por sus características, también genera inflamación. Y adicional a eso, pues él tiene su propio azúcar, que es la galactosa. Entonces, usualmente, dentro de las recomendaciones también se dice, procure bajarle al máximo a los lácteos, principalmente por esa razón también, por su contenido de azúcar natural y porque en sus características como tal de ese alimento genera inflamación. Entonces, claramente se evidencia un cambio en la inflamación y en la sensación del dolor cuando en la alimentación se reduce significativamente el tema del consumo de azúcar. ¿Listo? La señora María Eugenia. Hola, buenas tardes. Sí, escucho pasito, pasito, pasito. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Bueno, yo no tengo problemas de azúcar en ningún momento. Hoy estoy en control con mi reumatólogo. Entonces, igual nunca he tenido problemas de azúcar. Todo esto que usted nos comparte, ¿aplica igual así no tenga problemas de azúcar? Ujú. Sí, sí aplica mucho por lo que les mencionaba de lo que puede generar como impacto el consumo de azúcar en la salud. Digamos que en este momento usted no manifiesta ningún problema de azúcar en la sangre y también tiene un peso que es un peso saludable. Sin embargo, si tenemos un problema reumatológico, como ya lo mencionamos en la pregunta anterior, un beneficio muy grande para disminuir esos síntomas que genera la inflamación es disminuir al máximo el consumo de azúcares. Entonces, digamos que abarcamos ciertas patologías, abarcamos ciertos puntos, pero el tema de cómo el azúcar impacta en la inflamación, digamos que es otro punto crucial para que esto, a pesar de que me digan su azúcar está bien, usted no tiene sobrepeso, es importante dentro de esos hábitos de alimentación disminuir al máximo ese consumo de azúcar. Así que sí, señora, sí aplica. Sí. Otra inquietud, perdóneme, cuando usted habla de masa corporal, que dice que 161 es para todas las veces, por eso 1.61.
No, recuerde que el ejemplo que yo les di de 1.61 es la talla del paciente que yo escogí para el ejemplo. O sea, todo eso depende de la talla y del peso del paciente. ¿Cómo aplica, cómo saca esa talla en la estatura? Sí, es la estatura del paciente, sí, señora. Vale, gracias. Listo, con mucho gusto. La señora Ruth. Ruth, Audifarma 1, tiene la manito levantada. ¿No? Hola, buenas tardes, doctora. ¿Me escuchan? Sí, sí, señora, la escuchamos. Bueno, con respecto a lo que decía la señora Marta, que anteriormente ella dejó de consumir azúcares y sintió mucho alivio. Yo también soy paciente con artritis reumatoide y he hecho todas esas pruebas. He dejado lácteos, he dejado azúcares, he dejado granos y en esos días en los que he estado en esas pruebas he notado que más bien he tenido más inflamación. Entonces yo pienso que aparte de que sea el azúcar el que influya, yo pienso que es como la constitución de la persona, no sé, pues porque yo ya he hecho varios cambios y realmente pues no lo he hecho por largo tiempo, pero pues no me han servido. Sí, es relativo. Ok, sí, depende, cada persona es un mundo diferente, cada organismo responde diferente a los tratamientos. Puede que su merced haya hecho, digamos que la suspensión de todos o de algunos de ellos, no por un periodo prolongado y por un periodo corto, y la inflamación y el dolor hayan continuado, porque los procesos de inflamación y de dolor son diferentes para cada persona. Entonces, ¿qué podemos hacer, digamos que en esos casos? La idea no es que por eso usted deje de hacerlo o intentarlo. Digamos que no es como voy a comer azúcar porque no me funciona. Es no voy a comer azúcar o no voy a agregar un azúcar en exceso porque por temas de salud a mí me beneficia. Digamos que hay cosas que nosotros tenemos la capacidad o la posibilidad de controlar. Entonces, una de esas cosas que podemos controlar en nuestro tratamiento es, uno, pues tomarnos el medicamento de manera juiciosa como el doctor nos lo indica. Dos, hacer cambios en nuestros hábitos de alimentación por mantener un buen estado de salud y porque puede también repercutir mucho con nuestro proceso de salud y nuestro tratamiento médico. Tres, hacer la actividad física según la indicación que nos den pues en todo este proceso médico. Son tres cosas que nosotros podemos doctora. controlar. En la medida en que usted los pueda controlar y los pueda manejar, lo ideal es que lo haga y lo mantenga en el tiempo. Y ya cuando usted lo haga y definitivamente en teoría no, bueno, no funcione de alguna manera, como le digo, todos los organismos responden diferente, pero su merced está haciendo desde su parte lo que puede hacer para controlarlo. Tal vez en su caso necesitamos tener un tratamiento por un periodo mucho más largo. Tal vez en su caso necesitamos ir un poquito más allá de no solo quitar los azúcares y lo más fácilmente visible, sino hacer una intervención un poquito más profunda y ver qué otros alimentos podrían llegar a causarle esa inflamación. Entonces, usted con su caso necesitaríamos ser un poquito más específicos en ese tratamiento. Y eso no implica que dejemos de hacer lo que nos corresponde, o sea, no implica que entonces vamos a comer el azúcar normal, porque eso pues puede generarnos también otras implicaciones en la salud. ¿Listo? La señora Gloria, creo que era la señora que iba a hablar. ¿Aló, doctora? ¿Me Sí, escucha? sí, señora. Doctora, el caso mío es de por lo menos, bueno, yo sí trato de comer pues bajito de azúcar, pero sin embargo, o a veces sin azúcar. Pero entonces también quería saber, porque yo produzco el colesterol y los triglicéridos. Entonces, ¿yo qué podría hacer ahí en ese caso? Porque siempre cuando me mandan a sacar exámenes, que los triglicéridos altos y
Y yo también tengo la tensión alta y también estoy en un tratamiento de reumatología. Entonces yo quería saber qué podía hacer yo, doctora, ahí en ese caso. Ok, listo. Entonces, con el tema del colesterol y los triglicéridos, también pues puede ser un tema muy metabólico. Si su merced ya tiene tratamiento farmacológico, me dice que no consume azúcares añadidos, tal vez no consume tampoco fritos, alimentos embutidos, no consume lácteos, por ejemplo, o los lácteos que consume son descremados. Habría que ver en una consulta muchísimo más específica la cantidad de harina que come en el día, porque las porciones tienen todo que ver. Entonces puede que su merced no coma azúcares añadidos, no coma alimentos con azúcares añadidos, pero hay que ver cómo está manejando la cantidad de harinas que está consumiendo durante el día, porque dependiendo de eso, también podemos llegar a tener esa afectación en nivel de colesterol y triglicéridos. Cuando el cuerpo tiene como esa sobreproducción de esas dos moléculas, es un poco más complejo el manejo, precisamente por lo mismo que pasaba con la señora Ruth, los organismos no son iguales, incluso hay personas que hacen muchísimo deporte y también tienen el colesterol alto. Entonces son procesos metabólicos que a veces se nos salen de las manos, pero lo que tendríamos que empezar a mirar más a profundidad, que eso ya se hace en su consulta personalizada, es ver las características de su alimentación cotidiana y ver las porciones. Entonces, ahí esa pues sería como la estrategia, mirar, por ejemplo, cuánta, si come arepita, cuánta es, si come arroz, cuánto es, cómo podríamos modificar esas porciones para que eso nos ayude con ese proceso de mejoría de triglicéridos y colesterol. ¿Listo? Y eso tocaría, doctora, perdón. Ay, qué pena interrumpirla. Doctora, ¿y eso tocaría era con la nutricionista hablar sobre eso? ¿O Correcto. con el médico general o el reumatólogo? Con nutrición. La idea es que dentro del programa, como la idea es hacer intervenciones interdisciplinarias, nutrición está ahí para hacer ese apoyo a ese manejo médico. Entonces, por eso también es súper importante que ustedes asistan a sus consultas con los profesionales que apoyan el tratamiento. Entonces, está el médico, está el reumatólogo, está nutrición, está psicología, y cada uno tiene una intervención muy importante para su tratamiento. Por eso es súper importante. Entonces, cuando le asignen su cita con nutrición, su merced aproveche ese espacio y pregúntele a la nutri en ese momento, pues, que el tema puntual para que ella le pueda dar su asesoría correspondiente. ¿Listo? Ah, es correcto, sí, doctora, muchas gracias. De todas maneras, sí, yo como, digamos, solamente por ahí unas 4 cucharadas de arroz, la verdura y la proteína, no más. Ok, listo. Entonces, sí, a eso entraríamos a evaluarlo ya en una consulta mucho más particular. IPS especializada, cuidando de tu salud.